para la lectura, para la exposición, nos sea mejor ir siguiendo el texto y así eh, creo que nos podemos entender mejor. Ya después de la conversación, pues buscaremos las posibilidades de traducción. Wow. El, es, el texto es parte de un trabajo que estamos haciendo entre la Universidad Pedagógica Nacional, que es donde yo trabajo, en Bogotá, y la Universidad de Vic, en Cataluña. Vic es la segunda ciudad más importante de Cataluña, está a una hora más o menos de Barcelona. Y con ocasión de una visita que hice en diciembre del año pasado a Vic y de una conferencia que me invitaron a dar casi a última hora sobre la perspectiva de la identidad narrativa en Ricoeur, surgió la idea de hacer un seminario conjunto entre profesores y estudiantes de Vic y profesores y estudiantes de la pedagógica. Es un grupo interdisciplinar con poca presencia de filósofos. En realidad, la única persona que estudia y que trabaja en un programa de filosofía soy yo. Todos los demás, todas las demás, de hecho, son más mujeres, proceden de la psicología, de trabajo social, de educación preescolar, en fin, de las ciencias sociales también. Y lo que nos liga a todos en ese grupo de estudio es que todos de alguna manera trabajamos sobre y con narración, sobre y con relatos. Entonces nos interesa la narración como fenómeno cultural, antropológico, pero también nos interesa la narración como manera de investigar, incluso como método de investigación en ciencias sociales y en educación, y nos interesa también la narración en sus implicaciones éticas y políticas, digamos, la narración como un escenario en el que se pone en juego una cierta manera de entender nuestro lugar en el mundo a propósito de los otros, de la idea de bien y la idea de justicia. Ese es el grupo de trabajo que ha estado reunido en este año a partir del mes de enero, una vez al mes. Y nuestro trabajo consiste, además de hacer las reuniones, en escribir una aportación individual o grupal sobre cómo entendemos nosotros el tema de la narración, cómo lo entendemos desde el punto de vista teórico, cómo lo entendemos en sus usos, en la investigación, etcétera. Y este texto que voy a compartir con ustedes, que es un borrador, como ustedes ven bien, es un borrador de trabajo, eh, hace parte de esa iniciativa, ¿vale? Entonces, ese es el contexto de lo que les voy a presentar hoy. Como borrador, vale la pena señalar que en efecto está sin terminar. eh, Hay ideas sueltas y bueno, pues mm, me favorece mucho y casi que voy a aprovecharlos en el mejor de los sentidos, aprovechar este grupo para revisar cosas del texto, para profundizar en otras, para corregir, si es el caso, lo que haya que hacer. La otra anotación que quiero hacer antes de señalar el texto es que es un texto que si bien tiene una pretensión, digámoslo así, filosófica, en el sentido de que quiero abordar filosóficamente esas relaciones entre narración y capacidad de comenzar, anunciadas ya en el título, es un texto también de una persona que está concentrada en la educación. Yo trabajo en una universidad que está dedicada toda ella a formar maestros, que está dedicada toda ella a la, a la formación,
a la reflexión pedagógica y parte de mi preocupación en el abordaje de Riquer, no, en este texto y en otros, es cuáles son los puntos de contacto entre la filosofía riqueriana y la reflexión sobre la educación. Entonces también este texto obedece a ese interés. Sin más preámbulos, entonces comienzo la lectura. Uno de los puntos comunes de la reflexión sobre la condición humana ha sido, al menos desde la modernidad, especialmente con Kant, el de la libertad. Los seres humanos somos libres en la medida en que podemos tomar decisiones respecto a los cursos de acción mediante los cuales le vamos dando forma a nuestra existencia, aunque seamos parte de un mundo signado por la causalidad y estemos condicionados por factores tan heterogéneos como el ADN, las relaciones de producción, el inconsciente o las ideologías. Entre los posibles ejes de la reflexión en torno a la libertad sobresale la natalidad, que Hannah Arendt y Paul Ricoeur escogieron como uno de los aspectos centrales de nuestra condición humana. La filósofa alemana no se refería tanto al hecho biológico del nacimiento, aunque éste realmente constituye un acontecimiento, sino sobre todo a la maravilla inscrita en la capacidad humana de actuar, de comenzar algo nuevo, novedad que desgarra el automatismo del mundo y de las inercias que inevitablemente configuran nuestra cotidianidad. Lo nuevo, dice Arendt, ¿no?, es precisamente aquello que cabe esperar del ser humano, porque los hombres, en la medida en que pueden actuar, son capaces de llevar a cabo lo improbable e imprevisible y de llevarlo a cabo continuamente, lo sepan o no. Esta es una cita de La promesa de la política. Por su parte, Ricoeur toma como uno de los ejes de análisis de la libertad y de la configuración del sí mismo el problema de la iniciativa, definida como una intervención del agente de la acción en el transcurso del mundo, intervención que causa efectivamente cambios en el mundo. Esto lo encuentran ustedes en sí mismo como otro. Ahora bien, la idea arendtiana de que los seres humanos no necesariamente sabemos que somos capaces de llevar a cabo lo improbable constituye el primer paso en el proceso completo del ejercicio de nuestra propia libertad. Lo que primero es una capacidad de la que no somos conscientes o a la que le prestamos poca atención, se va convirtiendo en el ejercicio concreto y deliberado en el que uno se va dando cuenta, en primera persona, de que soy yo quien ha hecho esto o aquello, soy yo quien ha interrumpido el curso del universo. Con ello no afirmo que tal darse cuenta nos encierre en el solipsismo o en el desconocimiento de que nuestra vida está tejida intersubjetivamente. De hecho, para darnos cuenta de que somos nosotros, cada uno, los seres que actuamos, necesitamos de los otros, de nuestro círculo cercano de la familia, cuya acogida generosa desde el nacimiento nos permitió sobrevivir los embates de nuestra vulnerabilidad, de nuestros amigos, con quienes hemos ido dándonos cuenta de nuestras potencialidades y de nuestros límites, gracias a los cuales sabemos también que una vida realizada no es posible sin los otros, de profesores, condiscípulos y colegas con quienes hemos aprendido a pensarnos como seres libres, y la lista de los otros, sin los cuales no sabríamos de nuestra libertad en primera persona, se configura según la experiencia de cada quien. En suma, lo que quiero decir es que, si bien actuamos con y gracias a otros, la acción ha de poder distinguirse como la de alguien, como la mía o la tuya, lo cual es, además, uno de los ejes centrales de la capacidad de imputación, de reconocerse como el agente de una acción determinada que conlleva el ejercicio de responsabilidad. Por otro lado, la pregunta por la libertad en clave de natalidad, de comienzo, se articula con la reflexión sobre el lenguaje.
En primer lugar, el lenguaje aparece como una novedad en la larga evolución humana. Asimismo, el lenguaje tiene esta plasticidad de la que habla Georg Steiner cuando afirma, por ejemplo, cuando afirma que, por ejemplo, subjuntivos, condicionales y optativos hacen posible una contrafactualidad indispensable, radicalmente humana. Nos permiten alterar, remodelar, fantasear, anular las restricciones materiales de nuestro mundo empírico biológico. Son ensoñaciones que conceden libertad a la conciencia, que nos facultan para expresar con palabras el tiempo que hará la mañana del lunes posterior a nuestro propio entierro. Me permito leer la nota. Más adelante, señala que con el lenguaje podemos, cuando nos place, negar, reconstruir, alterar el pasado, el presente y el futuro, cartografiar de otro modo los factores determinantes de la realidad pragmática, lograr que la existencia siga mereciendo la pena. La esperanza es gramática, el misterio de la expresión del futuro o de la libertad, ambas se encuentran íntimamente emparentadas, es sintáctico. Los optativos, los modos gramaticales que expresan el deseo, abren la prisión de la necesidad fisiológica de las leyes mecánicas. Sigo en el texto. Gracias al lenguaje, podemos también y de forma privilegiada comprender la acción. Con el lenguaje damos cuenta de qué hicimos, explicamos cuáles fueron los motivos para actuar de determinada manera, describimos el modo como vemos aquello que causamos en el mundo, incluidos los efectos de nuestra acción en otras personas. También mediante el lenguaje podemos evaluar nuestras acciones al punto de imaginar cómo hubiéramos actuado si o cómo debimos haber actuado en caso de haber considerado otras circunstancias que ahora nuestras palabras ponen ante los ojos. Ahora bien, la reflexión en torno a la libertad, a la capacidad de novedad de la acción y del lenguaje, no puede perder de vista la pasividad que atraviesa la existencia humana, el hecho de que estamos como heridos por lo que los griegos llamaron pathos. Por ejemplo, nuestro nacimiento, un momento, corrijo de una vez, nuestro nacimiento rompió la piel de nuestra madre, el silencio de la sala en la que se oyó nuestro primer llanto, el sueño tranquilo de quienes nos cuidaron de noche, en fin, el mundo de quienes nos recibieron. Y muy tarde, y en algunos casos nunca, nos damos cuenta de la desgarradora novedad, de la desgarradura novedosa que generó nuestra presencia. Si consideramos la natalidad en un sentido más amplio, como vimos líneas atrás, tendremos que pensar que nuestra capacidad de acción, además de ser iniciativa nuestra, es sostenida por el mundo social en el que vivimos, que la libertad en suma está mediada simbólicamente y es posibilitada por condiciones sociales, institucionales, jurídicas incluso, que no dependen de nosotros. Esto lo encontramos en la obra de Riquet en varias ocasiones. Menciono ahí sí mismo como otro y Caminos del Reconocimiento. Esta mediación simbólica está asignada por otra pasividad de la que al menos hay que dejar testimonio. Habitamos la mediación lingüística de nuestra acción. Nos movemos en ella con mediana soltura, pero ella no nos pertenece, nos antecede y nos va a preceder. Asimismo, la lengua materna con la que contamos, en la que soñamos, amamos y odiamos, a veces la única que queda en tiempos de desconsuelo o de peligro, como experimentó Arendt y siguen experimentando los exiliados, no nos pertenece, nos es esquiva, la habitamos con el aguijón de su extrañeza. Reflexión aparte requieren a. La constatación de que a cada capacidad le corresponde una incapacidad, un no poder constitutivo de nuestra misma condición humana, que es una espina clavada en nuestros sueños de omnipotencia. Y B. La advertencia de las filosofías llamadas de la sospecha de que nuestra libertad, nuestro entendimiento, nuestra capacidad de juzgar, nuestra iniciativa, nuestra subjetividad,
Está atravesada por zonas oscuras a las que no controlamos, que no nos son evidentes y con las cuales solo podemos aprender a vivir sin capturarlas del todo en ningún tipo de lenguaje. La comprensión de la capacidad de comenzar también ha de tomar en cuenta sustitutos o inhibidores de la acción auténtica, tales como las formas preestablecidas de moverse en el mundo, que proscriben la novedad al evitar la problematización de lo existente, que impiden la imaginación y por ello aniquilan la capacidad de crear inherente al comienzo, o el afán de atiborrarlo todo con actividades meticulosamente programadas para impedir precisamente que algo nuevo acontezca, que algo nos interpele y genere la desgarradura de una novedad genuina. Asimismo, no se puede perder de vista que la capacidad de comenzar está frecuentemente amenazada por todas las formas, más o menos directas, más o menos disimuladas de violencia que, como nos lo recuerda Ricoeur en sí mismo como otro, van desde la adulación hasta la persuasión ladina y llegan a la violencia directa sobre el cuerpo o la mente, incluso hasta la muerte violenta. La narración como comienzo. Narrar es un tipo de acción que hace patente la natalidad. Es una de las formas humanas de instaurar algo nuevo en el mundo. Como ejemplos familiares, recordemos aquellas ocasiones en las que comenzamos a comprender un acontecimiento de nuestra vida gracias a que se lo contamos a alguien o lo hicimos relato para nosotros mismos. También pensemos las veces en las que una amistad o un amor alteró nuestra vida cotidiana, merced a los relatos que nos contamos y que fuimos tejiendo juntos. Cabría pensar lo mismo de la enemistad o el desamor, cosidos también con relatos, o la reorientación de un curso de nuestra forma de ver a alguien, suscitada por una narración que le oímos atentamente. Otros ejemplos, muy bien documentados en la literatura académica de las últimas décadas, dan fe del poder de la narración, testimonial, autobiográfica, historiográfica, para configurar referentes identitarios individuales y colectivos que en algún momento introdujeron un acontecimiento en el mundo. La narración también ha contribuido a hacer visibles sujetos y comunidades históricas silenciados por las formas clásicas de las ciencias sociales o por diversas violencias epistémicas. También ha servido como acicate para reclamar una justicia que pasa por el conocimiento de los responsables de crímenes, vejámenes u omisiones. Aquí tengo a la vista la Comisión de la Verdad que hay en Colombia a propósito del conflicto armado y más ampliamente otras comisiones u otras experiencias donde la narración ha sido fundamental para el reclamo de justicia, para el nunca más, para la reconfiguración, la reconstrucción de los lazos sociales. Así como en la acción los seres humanos introducimos novedad en el mundo aún sin saberlo y nos vamos dando cuenta paulatinamente de nuestro carácter de agentes y de nuestra capacidad de imputación, en la narración sucede algo semejante. Contamos historias desde la infancia, seguimos contando historias toda la vida y no por ello necesariamente nos damos cuenta de todas las implicaciones posibles del hecho de que somos nosotros los narradores y coprotagonistas de nuestras historias. De ahí que con Arendt y Ricoeur se hace necesario señalar que nuestra identidad e incluso nuestra capacidad de imputación se fragua gracias al conjunto de relatos que hacemos de nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Este es uno de los sentidos del concepto identidad narrativa que enuncia Ricoeur en el volumen 3 de Tiempo y Narración y desarrolla en sí mismo como otro. Para el filósofo francés, un relato está hecho de componentes tan heterogéneos como son las circunstancias halladas y no deseadas, agentes y pacientes, encuentros por azar o buscados, interacciones que ponen a los actores en relaciones que van desde el conflicto a la colaboración, medios más o menos adecuados a los fines y resultados no anhelados a los cuales la trama les confiere cierta concordancia.
En la trama, a su vez, se configuran personajes como protagonistas, agentes de los acontecimientos narrados, de suerte que tejer acciones es correlativo a configurar la identidad de los personajes, entendidos como caracteres identificables a lo largo de la intriga. A esto se suma que la trama es capaz de hilar en un mismo tejido aquello que interrumpe el curso esperado de los acontecimientos, haciendo que lo que a primera vista era un golpe de fortuna, un trastocamiento de lo esperado, adquiera el estatuto de gozne que conforma el engranaje propiciado por la trama. El mismo proceso esbozado en el párrafo anterior es el de la configuración del relato de nosotros mismos. Mediante tramas múltiples de las que nos hacemos protagonistas, se va armando nuestra identidad personal. Son tramas múltiples porque no tenemos en realidad un único relato de nosotros mismos, sino que vamos contando nuestra historia según la diversidad de intenciones, auditorios, estados de ánimo o de acuerdo con la constante renovación de lo que interpretamos del curso de nuestra vida. Sin embargo, podemos reconocernos en dicha multiplicidad como aquellos que actuamos y que narramos en una cierta unidad narrativa de la vida. Así, coincido con Christine Delory-Monberger al afirmar: la historia reconstruida de la vida no interesa tanto en sí como el sentimiento de congruencia experimentado entre el proyecto de sí y el pasado recompuesto, la impresión de autenticidad que esa historia tiene para uno en el aquí y ahora donde uno la enuncia. Esa es la historia que uno se atribuye y en la que se reconoce, aquella que se ajusta a uno y a la que uno se ajusta. Sí es cierto que etimológicamente es auténtico lo que está relacionado con un autor claramente designado y reconocido, no es menos cierto que únicamente apoyado en ese juicio de autenticidad, uno puede considerarse autor de su historia, no en el modo objetivo y causal, sino en la forma a través de la cual el novelista es autor de sus ficciones y mediante la cual puede reconocerse y ser reconocido en ellas. A la luz de lo dicho hasta aquí, puede afirmarse que el acto de reconocerse como agente, sujeto responsable, capaz de hacer cosas, de vivir con otros, de proyectar la vida, de tomar decisiones, etcétera, en las narraciones que uno configura, hay una suerte de nacimiento, al menos en cuanto uno, para uno mismo y para los demás, gana un espacio de aparición que quizás no se tenía o no era tan claro. Por otra parte, la narración hace aparecer en el mundo otra novedad en la posibilidad de contar de otro modo. Ciertamente, la vida ha pasado de determinada manera. Los acontecimientos han sido esos y no otros, y nada podemos cesar para hacer para repetir exactamente, por ejemplo, un periodo gozoso de la vida, la llegada de un hijo, el primer amor, o para modificar una vivencia según el siempre socorrido, si yo hubiera o no hubiera dicho o hecho tal cosa, o evitar que ocurrieran. Sin embargo, es posible siempre refigurar el sentido de lo vivido, el modo como el pasado nos afecta y la forma en la que uno se reconoce como sí mismo en eso que pasó y en el modo como uno lo recuerda y se proyecta a partir del relato. A la luz de la idea de refiguración que hallamos en el primer volumen de Tiempo y Narración, podemos asumir que en el trabajo de volver sobre nuestras narraciones, en solitario y también con la ayuda de otros, esa refiguración de nuestro pasado, de nuestro recuerdo y de nuestra proyección, contribuye a su vez a la refiguración de la forma como nos comprendemos a nosotros mismos y nos hacemos responsables del sí que vamos atestando. La idea de proyección en el relato hace parte también de los acontecimientos que introduce la narración de sí en el mundo. Cuando una persona se narra a sí misma, evalúa su propia vida y tiene la ocasión de verse en el espejo de su palabra. Esta especie de visión puede suscitar formas de proyección novedosas. Por un lado, proyección de las promesas, de las apuestas vitales, de los sueños bien temperados que uno considera plausibles.
por otro, proyección de aquello que se quiere o se espera cambiar, al menos en lo que uno tiene un poco de margen, o de aquello que se quiere introducir. También en el relato, huelga decirlo, aparecen los otros con quienes deseo mantenerme o a quienes les debo una disculpa o una palabra de gratitud. Las posibilidades de proyección de sí en la narración parecen inagotables. Ahora bien, la capacidad de narrar está atravesada también, como toda capacidad, de rasgos de pasividad. Así, para Riquer las narraciones que hacemos son posibles porque la vida nos convoca, podríamos incluso decir, nos ala o nos empuja a narrar. Narramos porque nos pasan cosas, porque padecemos cosas, porque la vida suele ir por delante de nuestras decisiones y proyectos y requerimos narrarnos incluso antes de estar familiarizados con el acervo cultural, lingüístico, simbólico que permite que haya relato. Voy a leer la nota porque esta nota es casi que una nota para mí de una idea que quisiera desarrollar y no sé aún dónde ponerla y a lo mejor ustedes me ayudan. Es a propósito de lo que acabo de leer en el párrafo. Por ahora solo dejaré indicado que el diálogo que Riquer entabló con los filósofos que él mismo denominó de la sospecha, Marx, Nietzsche, Freud, más las consideraciones consignadas en su obra temprana, lo voluntario y lo involuntario, son acicate suficiente para criticar la homologación que el mismo Riquer plantea entre vida humana y vida narrada, o mejor, la posible reducción de la primera a la segunda. Esta idea de una especie de reducción de la vida humana a la vida narrada está sugerida en ese texto de Patricio Mena que he citado ahí. Considero que hay motivos para defender la inconmensurabilidad de la vida que no se deja atrapar por ningún relato, aunque no desarrollaré esta idea aquí. También podría ser sugerente revisar la idea de Matti Hirvainen, según la cual la relación entre narración y vida sería mejor leída como sinécdoque, esto es, como la relación entre la parte y el todo que, en cambio, enfatiza la constitución más completa de la vida y los elementos no narrativos en ella. Tengo ahí ese problema que no termino de resolver. Sigo con el texto. Por otro lado, antes de que comencemos a narrar, y por supuesto de que seamos conscientes de la potencia de esta acción, estamos enredados en historias. Esa idea, como saben ustedes, la toma Riquer de Wilhelm Schaap, y no sé, no estoy seguro si en parte de una lectura que hace Merleau-Ponty de esa idea de Schaap, pero el texto que cita Riquer sin duda es este de Enredados en Historias. En primer lugar, somos concebidos en el marco de un tejido de narraciones, las de nuestros padres, las de sus familias, las de la lengua materna, las del barrio y un largo etcétera que se nos brinda como herencia mucho antes de que nuestros ojos vean la luz. Las historias de otros son las que dan fe de nuestro nacimiento, pues de él no tenemos noticia en primera persona, y estaremos enredados, sin saberlo, en las historias que se cuenten de nosotros después de nuestra muerte. Recuerdo ahí en la cita, en la nota, la cita que leemos en Riquer, la idea que leemos en Sí mismo como otro, cuando él dice, el acto por el que he sido concebido pertenece más a la historia de los demás, en este caso de mis padres, que a mí mismo, y la muerte solo será final narrado en el relato de los que me sobrevivan. Durante toda la vida somos testigos, oyentes y coprotagonistas de las narraciones de los otros sobre ellos mismos y también sobre cómo nos ven y cómo nos insertan en sus propias tramas. Lugar preponderante ocupa la escuela, que es todo un tejido narrativo en el que se cruzan los saberes institucionalizados con los saberes que se cuelan en el patio de recreo, en las conversaciones de pasillo, en los chats, con el entramado de textos e imágenes, todos los cuales sirven de trasfondo como una especie de tinta indeleble
al curso de nuestras narraciones presentes y futuras sobre lo que hemos sido, somos y queremos ser. Estamos también enredados en historias que marcan los contornos de otros referentes identitarios, tales como el pueblo en el que nacimos, la nación de la que nos sentimos más o menos parte, el equipo deportivo al que apoyamos, el partido político, el grupo de investigación. La lista la hace cada quien, aunque tengamos puntos de encuentro entre diversos referentes identitarios. En palabras de Riquet, la consecuencia principal de este análisis existencial del hombre como ser enredado en historias es que relatar es un proceso secundario injertado en nuestro ser enredado en historias. Narrar, seguir, comprender las historias no es sino la continuación de esas historias no dichas. Añadamos que en esta continuación, si bien nos hacemos autores, actores, narradores, renunciamos al fantasma que haría del sí el gran director de orquesta o el director en escena de las historias sobre las que él tiene enteramente el control. Esto está tomado de Jean Greisch, Paul Ricoeur, La itinerancia del sentido. No solo estamos enredados en historias, sino que también pertenecemos a un horizonte histórico y simbólico previo a nosotros. Riquet se refiere a esto en el tomo 1 de Tiempo y Narración, cuando afirma que no podemos narrar si antes no desarrollamos una comprensión de las estructuras inteligibles de la acción, que marcan lo que ha de entenderse por circunstancias, fines, motivos, agentes, responsabilidades. Esto es lo que permite, entre otras cosas, que podamos distinguir entre un mero gesto involuntario y una acción con sentido. Tampoco podemos narrar si antes no aprendemos a usar los recursos simbólicos que articulan en general toda la experiencia humana y que fungen incluso como normas de acción. Y tampoco lo podemos hacer, tampoco podemos narrar si no asumimos nuestra condición ontológica de seres temporales, capaces a su vez de dar cuenta lingüísticamente de nuestra temporalidad, para lo cual aprendemos a aplicar a nosotros mismos las intrigas que recibimos de nuestra cultura y de probar así los diferentes papeles asumidos por los personajes favoritos de las historias que nos gustan. Este horizonte simbólico previo es también el de nuestra vida inserta en un marco social y político concreto, así como en un conjunto determinado de ideologías en torno a lo que ha de ser una vida, a cómo han de narrarse determinados acontecimientos, qué tipo de lenguajes pueden usarse y qué tipo de lenguajes no pueden usarse, qué estilos, ante qué auditorios, etcétera. Así pues, la narración de nosotros mismos está fundada en diversas redes de pertenencia familiar, profesional, social, cultural, etcétera, que coloca al individuo en un marco de referencias compartidas y disponibiliza una suma de saberes experimentales en el dominio biográfico. El carácter pasivo de la capacidad de narrar también requiere tener presente, por un lado, aquello que no es asible en el lenguaje, lo que se resiste a ser narrado, y por otro, las formas preestablecidas de narración que nos obligan a ser dueños y poseedores de la historia de nuestra vida, como si este dominio fuera posible a nuestra condición humana, o aquellas en que encorsetan la novedad mediante la homogenización de estilos, tonos y tramas, o la prescripción de transparencia absoluta de la vida en las redes sociales que anulan el recogimiento, el silencio y la escucha como condiciones de posibilidad de un relato de sí capaz de nuevos comienzos. Asimismo, habrá que tener a la vista aquella pasividad nefasta que se cierne sobre la capacidad de narrar cuando cualquier forma de violencia prohíbe el relato, pretende narrar por otros o es funcional al mantenimiento de un único sentido para configurar una trama. Hasta ahí hay, digamos, texto más o menos eh, organizado. Lo que sigue es apenas un conjunto de notas que de todas maneras se las quiero compartir, porque también de eso se trata, como les dije al comienzo, de discutir con ustedes estas ideas. Entonces,
formar para el comienzo, el trabajo de la narración. Primera idea que creo que podría desarrollarse en este texto. Arendt insiste en que la esencia de la educación es la natalidad, el hecho de que en el mundo hayan nacido seres humanos. Eso lo leemos entre el pasado y el futuro, específicamente en Crisis de la Educación. Creo que es necesario pensar entonces cuáles son los espacios de natalidad que se abren en todo trabajo educativo, es decir, cómo ayudamos a que nosotros mismos como maestros y maestras y nuestros estudiantes y más ampliamente todas las personas que confluyen en los escenarios educativos, personal administrativo, personal de servicios, padres y madres de familia, etcétera, descubran, desarrollen y potencien la capacidad de nuevos comienzos. Segunda idea, he intentado mostrar que la narración es de múltiples formas una manera de ejercer la capacidad de comenzar, de introducir la novedad en el mundo. Aceptar esta idea supone pensar cuáles son los modos en que nuestro trabajo con narraciones posibilita el ejercicio de la natalidad. E incluso ahora más tarde, si hay ocasión, les cuento un ejercicio que estoy haciendo con estudiantes de la licenciatura. Habría que pensar si la narración, si se puede introducir incluso en la enseñanza misma de la filosofía, no solo, pero que es mi caso, la narración como un dispositivo que permita que los estudiantes se den cuenta de su capacidad de comenzar, se den cuenta de su natalidad. Tercera idea. He hecho énfasis en que la reflexión sobre la natalidad y especialmente sobre la narración requiere considerar tanto su escorzo de actividad, de iniciativa, como el de su pasividad, ambos constitutivos de nuestra identidad, de nuestra condición humana. ¿Cómo aparecen estos dos escorzos en nuestro trabajo pedagógico, investigativo, en el aula de clase, en la intervención social, etcétera? Tengo la sospecha, me permito anotarlo así, sin pruebas, de que en muchas prácticas sigue habiendo un fuerte énfasis heroico en el modo como se asume la narración y no mucha atención a esos escorzos de la vida que no caben en relatos, al menos no en esos que suponen la unidad narrativa, la identidad entre tramas y personajes, la articulación transparente de los hilos que tejen la vida. O sea, tengo la impresión de que hay mucha fuerza en la iniciativa, en la capacidad, pero muy poca fuerza en ese carácter de pasividad que tiene que ver con el reconocimiento de los otros y de la presencia de los otros en nuestra narración, pasividad que tiene que ver con el reconocimiento de nuestros límites, pasividad que tiene que ver con la hospitalidad que requiere siempre estar casi que desnudos con la piel abierta a los otros y pasividad que en su modo más nefasto está vinculada con lo que nos impide narrarnos de determinada manera o lo que nos impide descubrir en ese ejercicio de narración la posibilidad de introducir cosas en el mundo. Cuarto, sigo viendo muy plausible, a pesar de la reserva que acabo de mencionar, que la narración con todas sus variantes contribuya a la formación de lo que Riquet llama inteligencia fonética y a Henri Giroux esperanza educada. La inteligencia fonética tiene que ver, hasta donde logro entender, con que la narración de nosotros mismos es un escenario de trabajo sobre nuestra propia configuración como sujetos morales, nuestros valores, nuestras decisiones, nuestras formas de relacionarnos con los demás. Digamos que habría por trabajar aquí la relación entre inteligencia fonética, que es una expresión que aparece en ese texto corto, La vida, un relato en busca de narrador, y la idea que está más desplegada en la obra de Riquet de variaciones imaginativas y digamos, de la potencia para la formación moral de esas variaciones. Añadiría, siguiendo una indicación de Gadamer, que la frónesis tiene que estar acompañada de cinesis, es decir, de la deliberación que hacemos con el otro, de la palabra orientadora que recibimos de los amigos. ¿Cómo traducir esta articulación teórica entre frónesis y cinesis en trabajos narrativos colaborativos?
esperanza educada se refiere a la posibilidad de que vía narración podamos imaginar lo inimaginable, un futuro que no quiere imitar el presente autoritario y a expandir la capacidad de la imaginación para pensar de otra manera y consecuentemente actuar de otra manera, mantener un poder responsable e imaginar lo inimaginable. Esto lo encontramos en un texto recientemente traducido de este pedagogo titulado El texto hacia una pedagogía de la esperanza educada bajo el capitalismo de Casino. La literatura, a la que no le presté atención en este documento por mi intención de tematizar otras aristas, tiene mucho juego en este trabajo de imaginar mundos posibles, pero también lo tienen las creaciones de nuestros estudiantes. Quinta idea, la esperanza educada y la capacidad de imaginar lo inimaginable pasa por explorar en los relatos de nuestros estudiantes, y con ellos, no solo en ellos, sino con ellos, los marcos sociales, culturales, ideológicos que nos empujan a leernos, a narrarnos en clave de gestión del vacío, activismo desaforado, obsesión por la felicidad y el éxito, que además recaen en los hombros de cada quien, afán de mostrar la vida entera, incapacidad de silencio. Es decir, lo que quiero decir con esta idea que está aquí esbozada es que en los relatos de nuestros estudiantes, por supuesto en los nuestros también, se pueden explorar la posibilidad de leer críticamente el mundo en el que vivimos, esos marcos sociales, culturales, ideológicos que, por ejemplo, nos obligan a narrarnos en clave de éxito, en clave de felicidad, de una felicidad ingenua, de esta promovida por el coaching y demás, ¿no? O del activismo, nuestra vida se reduce a todas las actividades que además publicamos en las redes sociales, etcétera. Creo que habría mucho que explorar en las narraciones que hagan nuestros estudiantes de una lectura crítica del mundo en el que estamos. Y habría que diseñar estrategias pedagógicas para que eso sea posible. Bueno, y aquí están las referencias bibliográficas que están ahí citadas, que he trabajado. Por ahora, así como muy abruptamente termina mi presentación y quedo en sus manos.